Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Teatro Mira. Mi nombre es Victoria Warrior, soy la concejal de Cultura y Comunicación y para mí es un honor ver otra vez este teatro lleno. Llevamos una semana con la jornada de la novela histórica y no puedo estar más orgullosa de representar a una ciudad en la que se ama tanto a la literatura. Quiero dar las gracias a la Asociación de Escritores con la Historia, a su presidente, a Chani Pérez Henares, a su representante máxima, Isabel San Sebastián. Como saben todos ustedes, nosotros clausuramos estas jornadas siempre con la entrega de un premio que hemos organizado entre la Asociación de Escritores con la Historia y el Ayuntamiento de Pozuelo para promocionar precisamente a los escritores que escriben sobre historia de España. Este año lo hemos tenido muy complicado en el jurado porque como cada vez la producción narrativa y literaria de la novela histórica va subiendo de nivel, pues nos hemos visto obligados a darle el premio a dos novelas fabulosas, de un autor y una autora. Así que, como no le queremos robar mucho tiempo a nuestro ponente de hoy, don Emilio Lara, que es al final el protagonista del día de hoy, lo vamos a hacer muy breve. Y Isabel va a leer el fallo del jurado, vamos a entregar el premio. Quiero además hacer una mención especial a Rosa Gallego del Peso, que es una artista multidisciplinar, pintora, escultora, creo que también se ha atrevido con la poesía, es de aquí de Pozuelo, y hemos elegido pues estas obras maravillosas que representan de una forma muy poética un libro en blanco, que es el que vamos escribiendo nosotros año a año. Así que, bueno, pues sin más, quiero también dar las gracias al equipo del Patronato de Cultura que hace posible que podamos disfrutar de estas jornadas y además con seguridad, manteniendo todas las medidas de seguridad y al equipo del teatro que también hace posible que podamos disfrutar de esta semana con tantísimo éxito. Muchas gracias por su presencia aquí y doy la palabra a Isabel San Sebastián para que, además de intervenir brevemente, nos lea el fallo del jurado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicky Warrior, concejala de Cultura y gran apoyo de esta iniciativa desde el minuto uno. Gracias también a la alcaldesa, que no ha podido estar, pero es impulsora y activa partícipe de estas jornadas. Gracias a todos los ponentes que han participado. Hoy pondrá el broche de oro Emilio Lara hablándonos de la Invencible, un auténtico broche de oro inmejorable. Y gracias sobre todo a ustedes. Antes de leer el acta del jurado, que este año lo ha tenido muy complicado, me van a permitir que una vez más les dé las gracias a ustedes, porque gracias a ustedes hemos celebrado la cuarta edición, estamos a punto de rematar esta cuarta edición de novela histórica Escritores con la Historia Pozuelo de Alarcón. Ya está en marcha la quinta, ya se lo anuncio. El año que viene volveremos e intentaremos hacerlo todavía mejor. Y nos emociona, nos alienta y nos anima a seguir trabajando el hecho de haber visto este teatro lleno con su respaldo entusiasta un año más. Y dicho esto, voy a dar lectura al fallo del tercer premio de novela histórica Escritores con la Historia de Pozuelo de Alarcón, que este año efectivamente nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque el nivel de las obras presentadas era alto y había dos especialmente muy buenas que han resultado ambas premiadas. El jurado ha decidido por unanimidad y después de arduo debate, debo decirlo, arduo y largo debate, otorgar el premio en su tercera edición ex aequo, por empate técnico, a Alicia Ballina por su novela Hija del Mar, editada por Plaza y Janés Penguin Random House, grupo editorial, y a David Gómez por su novela Fuego sobre Igueribén, editada por Almuzara. La novela Hija del Mar es una novela emocional con toques de picaresca. La historia, relatada de manera ágil y amena, desde la primera página, da a conocer a una heroína prácticamente desconocida del siglo XVIII, Ana María de Soto, la soldado estanquera, que tuvo que hacerse pasar por hombre para alistarse en la Armada Española. Además,
de los méritos sobrados que acredita la novela, que rescata un personaje auténtico de nuestra historia muy desconocido, el jurado ha valorado que la temática concordaba con la de este ciclo de conferencias, cuyo título genérico, como ustedes ven, ha sido España, capitana de la mar Oceana. Sobre Fuego sobre Igueribén, el jurado pone en valor el excelente argumento y la muy detallada crónica de la conquista de la bahía de Alucenas, vista desde la óptica de un reportero civil no militar, Luis Codrán, un señorito de familia bien de Madrid, destinado por voluntad propia a uno de los campos más peligrosos, el de Igueribén, que es sometido a un fuego brutal a lo largo de las jornadas que relata de manera detallada, apasionada, intensa y enormemente realista la novela. La novela presenta unos personajes muy bien definidos, tanto los reales como los ficticios, ensalzando los valores de la amistad, la lealtad, el honor y la valentía, valores que nuestra asociación valora, pondera e intenta rescatar en sus novelas. De modo que, leído el fallo, voy a pedir a los premiados, a Alicia Ballina y David Gómez, perdónenme, es que me estoy recuperando del COVID y tengo la cabeza un poco de aquella manera, pero bueno, poco a poco. Alicia Ballina y David Gómez, por favor, que suban para recibir su premio. Pasar para ellos. Pasamos por aquí. Para que se os vea. Eso es. Tú entregaselo al chico y Venga. Pues mi más enhorabuena. Y ahora escuchamos unas breves palabras de los premiados. ¿Alicia? ¿Sí? Pues la verdad es que hoy es un día muy emocionante para mí, un día emotivo, como ha dicho también la concejala. Perdonadme. Y ha repetido también Isabel y se ha repetido a lo largo de esta semana. Es un auténtico placer ver este teatro absolutamente lleno, a rebosar en tiempos tan complicados y sobre todo también para hablar de literatura, para hablar de libros y para hablar de historia, ¿no? Y quería agradecer especialmente al Ayuntamiento de Pozuelo, por supuesto a la concejala, a la alcaldesa que no ha podido venir, a la asociación Escritores con la Historia y de la que además me parece que hacen una labor absolutamente increíble de poner en valor también la historia de España, de dar a conocer todas estas novelas que con tanta ilusión escribimos los primerizos, ¿no? Y especialmente también a Isabel, a la que admiro, respeto, sigo y que es compañera además de editorial, modestamente porque yo acabo de empezar, pero y además nos une nuestro amor por Asturias, porque yo soy asturiana y también en la novela hay mucho de mi tierra, una tierra de mar. Quería también felicitar a David, como no, por este premio compartido que también es enormemente merecido y también quería agradecer pues a los familiares, a los amigos que me acompañan hoy aquí, a los que no están pero que llevo conmigo y esta novela yo creo que es una novela que tiene mucho de mí, porque yo creo que para escribir también el escritor tiene que sincerarse, tiene que abrirse, es un ejercicio también de descubrirse, ¿no? Un poco ante los demás. Hija del mar, como ha dicho Isabel, es la historia de una mujer real, una mujer que existió. Una chica, una adolescente de un pueblecito del interior de la provincia de Córdoba que se llama Aguilar de la Frontera, no sé si ustedes lo conoceréis, si no os invito a que lo visitéis, está muy cerquita de Montilla, unos 10-12 kilómetros. Esta chica, esta adolescente, probablemente, estoy absolutamente segura, nunca jamás vio el mar, pero como decíamos aquí en estas jornadas el otro día,
los escritores, cuando la historia no nos aporta datos, podemos novelar esos datos. Y yo creo que Ana María decide romper con todo y alistarse en la Armada Española como infante de marina de Su Majestad el Rey Carlos IV, porque había escuchado hablar de todas esas historias de grandes hombres que dieron su vida por España. Hemos hablado de Blas de Lezo, hemos hablado de Juan Sebastián Elcano, por supuesto, de Antonio Barceló, etc., ¿no? Yo les invito a que conozcan esta historia, que conozcan la vida de los marinos del siglo XVIII y a que conozcan un poco más el personaje de Ana María de Soto en Hija del Mar. Muchísimas gracias a todos y un placer. Nos vemos pronto. Bueno, yo traigo la chuleta, porque no me gustaría olvidarme por aquello de los nervios, el miedo escénico, en fin, el acojone total, porque es lo que es. Yo no imaginé... No imaginé que aquel día, no sé, el año 88, 89, cuando mi profesor de social, don Pedro Boyato, nos contó a los chavales la historia del desastre anual, que estaría aquí con ustedes, pero así es. Me imagino que nunca se agradece lo suficiente la labor de un buen profesor. Lo primero, quiero darle la enhorabuena a Alicia por este premio compartido, porque creo que sin duda le da un doble valor al poder compartirlo con ella. Entonces, pues bueno, quería darle la enhorabuena. Quiero dedicar este premio a quien se lo dedico en el libro, a Isabel, mi mujer, compañera de aventura y la auténtica capitana del barco. Y a todos aquellos que han muerto luchando por el que tienen a su lado. No necesariamente tiene que ser en trinchera, en parapeto o en campo de batalla, porque hoy, aquí con nosotros, la gente lucha y muere por el que tiene a su lado. Entonces a ellos también va dedicado este premio. Y por último, para terminar, pasando al capítulo de agradecimiento, quiero agradecer a la ciudad de Pozuelo, a su alcaldesa, a su concejala, la lealtad y la generosidad que tienen con la novela histórica, porque creo que hacen que Pozuelo sea una cita obligada en la difusión de la cultura y de nuestra historia. Agradecer también a la Asociación de Escritores con la Historia, aquí representado con Isabel, Emilio, Antonio, y pues ese valor por rescatar, restaurar nuestra historia y pelear contra la controversia, ya sabía yo que se me olvidaba algo, contra quienes la ocultan y tergiversan, y sobre todo protegiéndola de probablemente su peor enemigo, que somos nosotros mismos. Nosotros somos el peor enemigo en nuestra historia y tenemos que ponerla en valor y en su sitio. Que no se me olvide agradecer a Almuzara y a Manolo Pimentel que hayan creído en esta historia. Y por último, no puedo despedirme sin dar las gracias a todas aquellas personas que han escuchado la llamada de Iriben, que han abierto sus páginas para ser un soldado más del Cerignola 42 en un parapeto del Rif marroquí, dando su vida por el que tiene a su lado, porque sin duda sus vidas, su sacrificio, su muerte, su historia son lo que conforman lo que llamamos historia, nuestra historia, y eso no lo debemos olvidar. Muchas gracias. Es que os les voy a contar un secreto. Sí, es que a Antonio Pérez Henares le encanta hacerse el moderno en Instagram con las fotos que sacamos aquí con todo el público. Entonces, vamos a hacer una foto de espaldas para que salgan ustedes.
Un poquito de luz en el público podemos para que se vea un poquito más. Perfecto, fabuloso. Poneros ahí. Es que son la envidia de... Pues inmortalizado este momento, muchas gracias y ya les dejamos con don Emilio Lara. Muchas gracias a todos. Un millón de gracias. La foto es para que se les vea a ustedes porque, en fin, esto es algo que hay que contar y que es un timbre de gloria que nos llena de orgullo y de ánimo, ya les digo. Si no, no se lo creen. Pero si no, no se lo creen, claro. Es difícil de creer esto. 5 días y, en fin, es increíble. Muchas gracias de verdad, de corazón. Y llega, después de estos premios fantásticos, yo les recomiendo vivamente las 2 novelas. Las 2, el jurado tuvo serias dificultades, tantas que al final tuvo que entregar el premio a exequo. Las 2 atrapan, las 2 enganchan, las 2 son muy rigurosas y las 2 están muy bien escritas, de modo que las tienen a la venta afuera. Yo se las recomiendo, de verdad. Y Los nombres del jurado. el jurado, es verdad, no les he dicho quiénes integrábamos el jurado. El jurado estaba integrado por Juan Eslava Galán, el maestro del género, por Almudena de Arteaga, por Antonio Pérez Henares, por la concejal de Cultura, Vicky Wargier, y por servidora. Y como les digo, tuvimos una reunión virtual, vía Zoom, con arduo debate y profundos argumentos. Fue una auténtica delicia y al final tuvimos que llegar a ese veredicto exequo porque no había forma de ponerse de acuerdo. Nos habían gustado mucho ambas novelas. Y llega el momento de poner el broche de oro a estas jornadas con un grandísimo conferenciante, un grandísimo escritor y un grandísimo valor de esta asociación de escritores con la historia, Emilio Lara, y además un grandísimo amigo. Emilio es profesor, Emilio es uno de los mejores divulgadores de la historia que yo conozco. Emilio es un grandísimo escritor, su última novela se titula El centinela de los sueños, tiene muchísimas, El relojero de la Puerta del Sol me llamó especialmente la atención, en fin, tiene muchas novelas publicadas y hoy ha venido a hablarnos de una cuestión que conoce en profundidad porque la ha estudiado y que los españoles, y entre ellos me incluyo, conocemos bastante mal, porque como decía Pepe Calvo el otro día, nos la han contado los ingleses, que fueron los interesados en contarla como la contaron. Hoy ha venido Emilio a contárnosla desde una perspectiva bastante más próxima a nosotros. La historia de la Armada Invencible. Emilio, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tus palabras. Muchísimas gracias a ustedes por esta asistencia masiva. Yo tengo que decir, es el segundo año que estoy en Pozuelo y yo cada vez que vengo a Madrid, a la comunidad, desde mi tierra olivarera de Jaén, yo me siento en casa, especialmente. Porque no en balde, una de mis últimas terceras en ABC se llamaba Madrid se escribe con E, obviamente, de España. Dunkerque, 1940. El ejército inglés está agolpado, embolsado, porque los alemanes, en una carrera frenética, en la Blitzkrieg, en la guerra relámpago, han invadido Francia, han derrotado en 5 semanas al ejército francés sobre el papel tan poderoso o más que los alemanes, y un contingente de 300 y pico mil británicos que Churchill, como recién primer ministro, había enviado a Francia, están en las playas de Dunkerque esperando la retirada. Una flota de la Royal Navy empezó a embarcarlo, jovencísimos y valerosos pilotos ingleses con los Spitfire mantenían a raya a los Messerschmitt 109 que ametrallaban continuamente a los británicos en las playas, y una flotilla de barcos pesqueros ingleses civiles heroicos atravesaron el Canal de la Mancha, y en una de las acciones más valerosas de los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial retornó su ejército a Inglaterra, llegaron a casa y fue fundamental
para seguir haciendo frente a los alemanes. Dunkerque, 1588. En el imperio donde nunca se ponía el sol, en esa España de Felipe II, el ejército de Flandes, los tercios españoles capitaneados por Alejandro Farnesio, el duque de Palma, están embarcados en Dunkerque, esperando que llegue la felicísima armada, la Gran Armada, para juntos atravesar el Canal de la Mancha en 8 o 10 horas y en una semana tomar Londres al asalto. A mí me gusta mucho James Bond, me gustan las películas de James Bond, pero Felipe II en 1580 se ha anexionado, en virtud de sus derechos dinásticos, Portugal a la corona española. En ese momento la corona hispánica es todas las posesiones de España y todas las posesiones de Portugal. No hay una película de James Bond que se pueda asemejar al lema de Felipe II a partir de entonces. El mundo no es suficiente. América, en realidad, no eran colonias españolas, eran virreinatos españoles. América fue la España replicada. El comercio de España con América era fabuloso. Las flotas de Indias necesitaban ser escoltadas por convoyes de galeones españoles bien artillados, con muy buenos marineros, para poder hacer el viaje anual y luego también el tornaviaje, entrar por el puerto de Sevilla y descargar todas las materias que se traían de América. Los ingleses hostigaban continuamente la flota española, los corsarios. Inglaterra inventa la primera compañía de crimen organizado de la historia, patrocinada por el Estado, como son los corsarios. Una maniobra fantástica de un pueblo muy pragmático como son los ingleses. Unos piratas que lo que hacían era robar, saquear, asaltar a los buques españoles y entonces la mitad prácticamente del botín se lo quedaban ellos y otra mitad para la corona. Recibían la patente de corso. No le podían hacer nada, obviamente, los ingleses, la ley los amparaba. Los ingleses atacaban continuamente a los barcos españoles, hostigaban a nuestros barcos en el Caribe y se habían convertido en un problema muy serio ya porque amenazaban en gran medida el comercio americano. Eran una táctica de avispero asaltando los barcos y metiendo mucho miedo a los marinos españoles. Por otra parte estaba el cáncer de Flandes, aquella maldita tierra enfangada, fría, que le hizo a los soldados españoles de los tercios decir en los siglos XVI y XVII: España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. En los tercios de Flandes le costaban un enorme dineral a la corona española mantenerlo allí luchando en las Provincias Unidas 17 en época de Felipe II contra los rebeldes holandeses. Los rebeldes holandeses protestantes recibían el dinero, unas subvenciones, una ayuda económica muy fuerte de la corona inglesa con Isabel I, con Isabel Tudor, pero también unos grandes soldados. Los mejores soldados veteranos ingleses estaban luchando en Flandes contra las tropas españolas, entre 9 y 10.000 soldados. Por otra parte, el corsario más famoso, más importante y mejor, un auténtico superdotado para los mares y para las empresas, Francis Drake, a bordo del Revenge, pues en 1587, cuando ya se sabe que se está preparando la Gran Armada, él, con una flota que abandera, dice: voy a ir a España a chamuscarle las barbas al rey de España. Se produce el asalto de Cádiz en 1587 y realmente esto conmociona, este asalto de Cádiz relámpago, saquean la ciudad de Cádiz, le pegan fuego a iglesias, obtienen botines. Esto va a afectar mucho a Felipe II y a los españoles, lo atemoriza y toda esta coordenada de acontecimientos son los que habían precipitado antes y luego ya van a tomar la decisión de Felipe II de que hay que hacer algo contra Inglaterra.
Y es que en 1585 nació la llamada Empresa de Inglaterra, lo que luego se llamaría el Gran Designio. Felipe II está convencido de que hay que hacer algo para parar a los ingleses, porque se han convertido en un estorbo fundamental para España y para su imperio. En 1585 ha elegido un nuevo papa, Sixto V, que de educación napolitana pincha al rey de España y le dice: Majestad, tenéis que invadir Inglaterra. Si invadís Inglaterra, el Vaticano y Florencia ponen la mitad de lo que cuesta la empresa, o por lo menos un tercio. Bien. Felipe II se lo piensa. El rey prudente. Tenía una personalidad, era un superfuncionario. El rey papel gobernaba desde el Escorial 8, 9, 10 horas diarias de trabajo. Lo controlaba todo. Un obsesivo compulsivo que tenía una enorme... le cabía el Estado en la cabeza y necesitaba controlar hasta el más mínimo papel. Le encarga a Felipe II en 1586 invadir Inglaterra a sus dos grandes generales, al marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, granadino, marqués del Viso, y a su sobrino, Alejandro Farnesio, duque de Parma. ¿Qué es lo que va a hacer el marqués de Santa Cruz? El marqués de Santa Cruz era el gran almirante, era el almirante de la mar Océana, el mejor almirante sin duda que ha tenido jamás España. Nunca ha habido un héroe militar en su época tan laureado y tan popular como el marqués de Santa Cruz. Las Cortes de Castilla lo recibieron una vez aplaudiendo en pie los procuradores cuando él entró y Felipe II le concedió un honor. Había sido el gran vencedor de Lepanto. Don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, también había inventado la primera operación combinada de la historia militar, una operación anfibia. En la conquista de Portugal, en 1580, la batalla de las Terceras, en las Azores. Entonces, lo que hace el marqués de Santa Cruz, dice, bueno, es necesario formar una gran armada que parta de Lisboa. Y la armada se va a partir en dos. Vamos a hacer un ejercicio distractorio en Irlanda, para que crean los ingleses que es Irlanda donde vamos a invadir. Una gran cantidad de irlandeses, católicos la inmensa mayoría, sojuzgados por los ingleses, continuamente mantenían relaciones diplomáticas, incluso militares. Clérigos irlandeses venían a España suplicando a Felipe II que invadiera la católica Irlanda para unirla incluso a la corona española. Los historiadores irlandeses de la época hacían una historia, digamos legendaria o mítica, donde ellos se emparentaban con los gallegos y por tanto pues con el resto de los españoles. Y decía Álvaro de Bazán, los ingleses van a creer que desembarcamos en Irlanda, sus tropas la llevarán a Irlanda, pero no, el grueso de la flota va a desembarcar en el sur de Inglaterra. Lo que sucede es que esa operación ideada por el marqués de Santa Cruz costaba una enorme cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hace Alejandro Farnesio? Alejandro Farnesio dice que desde las costas de Flandes, desde Dunkerque, tiene que salir una flota española con los tercios de Flandes embarcados. Buques de guerra y unas 150 lanchas y lanchones como el desembarco en Normandía, con los cañones, con los soldados de infantería, con unos 500 o 600 jinetes, atravesar el Canal de la Mancha, 10, 12 horas, 8 horas, decía Alejandro Farnesio. Si el tiempo está bravo, en 8 horas los españoles cruzamos el Canal de la Mancha. E Inglaterra será cuestión de un día para nuestra infantería. ¿Qué es lo que hace Felipe II? Felipe II tenía una personalidad muy peculiar. Felipe II, en primer lugar, se había casado 4 veces, ya estaba viudo en esta época. Él había sido un príncipe, yo no digo veleidoso, pero le gustaba mucho el canto, bailaba muy bien, era un tipo con cierto atractivo, rubio, con los ojos azules, se había corrido su juerga de estudiante en Alcalá de Henares, era un estudiante regular, no era tan políglota para el padre. Su primera mujer, él se casa muy joven con María Tudor, la hija de Catalina de Aragón.
un matrimonio de Estado. Él nunca le gustó, era mayor que él, era una mujer muy poco agraciada y él decía que no sentía ningún vivo deseo físico hacia ella. Él fue rey consorte de Inglaterra, muy joven. En los pocos años que pasa en Inglaterra, él se niega a aprender inglés, dice, este idioma no me gusta, que aprendan ellos español. Y Felipe II dice, bueno, Enrique VIII empezó a organizar una armada importante para Inglaterra. Mi reino, porque él antes había sido rey de Nápoles, pasa a ser rey consorte de Inglaterra. El reino de Inglaterra, como isla, se defiende con una poderosa armada. Hay que reformar la armada. Él recibía del Consejo Privado de la Reina los informes de la armada y se permite hacer paradojas de la historia, hace un memorándum para mejorar la armada inglesa, la Royal Navy. Y él establece que hay que modernizar la flota inglesa, hay que hacer los barcos más maniobreros y, sobre todo, decía que estaba mal que los astilleros estuvieran en el estuario del Támesis, porque costaba mucho dinero sacar a los barcos del Támesis. Él dice, será mucho mejor que los barcos se construyan, se arreglen y se mantengan en el puerto de Portsmouth, en el sur de Inglaterra. Y así fue. Porque se ganaba, decía el rey, tiempo, se gana eficacia y se ahorra dinero. En época de Felipe II, como rey consorte, se van a construir 3 modernísimos y grandes buques de guerra. Uno se llamará Philip and Mary. En 1584 la reina Isabel Tudor, cuando ya consideraba a Felipe II el demonio del mediodía, le cambiará el nombre. Y ese barco luchará en la armada inglesa contra la gran armada española. El caso es que Felipe II, cuando ha llegado ya a la edad provecta, mayor, en 1586, cuando él decide ya la empresa de Inglaterra, es un hombre muy agobiado. Le ha cambiado el carácter. Era un hombre, un superfuncionario, era un hombre recluido en el trabajo, era un hombre de mucha piedad. Él no había sido un beato toda la vida. Era un hombre de una escrupulosa religiosidad. Era un hombre que ya coleccionaba reliquias, que él decía que los profanaban los protestantes de toda Europa. El Escorial se convierte en el mayor contenedor de reliquias de toda la cristiandad. José de Sigüenza, el relicario mayor del Escorial, dice, tenemos todas las reliquias de santos del mundo, solamente nos faltan 3. Que de santos conocidos. Tenían 11 cuerpos completos, muchas cabezas y unos 40 miembros, piernas o brazos completos. Felipe II era un rey que escuchaba con mucha paciencia, oía. Los diplomáticos le temían porque decían que era un hombre inescrutable. Cuando se ponían delante de él, era un hombre tan frío, tan hierático, que temblaban porque no sabían bien lo que pensaba. Él era un gran psicólogo de las personas. Él escuchaba, era muy paciente. Y lo que él hace es que cuando le remite don Álvaro de Bazán y Alejandro Farnesio los 2 planes, se lo da a don Juan de Zúñiga, su gran consejero de guerra, consejero en asuntos extranjeros, había sido embajador en Roma y virrey de Nápoles. Era un hombre de una grandísima inteligencia y él lleva todo ese plan a la llamada Junta de Noche. La Junta de Noche es la que técnicamente prepara la empresa de Inglaterra. Y lo que hace Zúñiga de forma genial es fundir lo mejor de ambos planes. Y es lo que llamó Felipe II el gran designio. De Lisboa va a partir la Gran Armada, que tendrá que enlazar con los tercios de Flandes de Farnesio en Dunkerque, atravesar el Canal de la Mancha y en una semana conquistar Inglaterra. Y se pone en marcha el plan. Felipe II, sin embargo, tenía un defecto, podríamos decir. Cuando él adoptaba una decisión, jamás de los jamases la cambiaba. Porque él tenía ya a esta altura de la vida un sentido providencialista de la existencia. Lo que era bueno para España es que sencillamente era bueno para Dios, es que lo había querido Dios. Dios proveerá. Si ocurría algún problema, alguna circunstancia, algo que no se había previsto, se solucionaría porque Dios así lo iba a querer. Ya no se cambiaba nada. ¿Qué pasaba con Isabel Tudor? Felipe II, de joven, pretendió a Isabel Tudor. Ella dijo que no se casaba con él. Luego se harán archienemigos. Isabel Tudor era la antítesis de Felipe II. Isabel Tudor se parecía mucho a Churchill en la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que ella oía, escuchaba a todas las personas, a los expertos en cada materia, a los militares, a los marinos,
a los economistas y les dejaba hacer. Ella podía tomar unas decisiones, pero en última instancia decía que si por mor de las circunstancias algo sucedía, sus capitanes, sus economistas, sus almirantes tenían en ese momento la libre decisión, el libre albedrío de actuar según lo creyesen oportuno. ¿Qué sucede con la Armada inglesa, con la Royal Navy? Los ingleses, previamente, 10 años antes de la empresa de Inglaterra, modernizan su armada. Los barcos los construyen con un perfil muy bajo, para hacerlos muy maniobreros, muy marineros. Les quitan los castillos de proa y de popa, que eran lo que tenían los grandes galeones españoles. Ellos no necesitaban unas enormes bodegas para transportar, como los barcos españoles, una enorme cantidad de alimento, de munición, de provisiones para las carreras de India. No, ellos eran sus bodegas para llevar los alimentos básicos y sobre todo mucha munición, pólvora y granadas para los cañones. Los ingleses, además, cada año varios de los barcos lo iban reformando, los iban modernizando para hacerlo de esta forma tan estilizada y tan moderna. En cada barco de los ingleses había un capitán, un solo capitán que mandaba sobre marineros y soldados embarcados. Ese capitán podría ser noble o no. En ese sentido, eran mucho más adelantados que los españoles, que los grandes barcos todos tenían que ser nobles, quienes los mandaban. Pero es que además los ingleses tenían un sistema muy moderno, había un cocinero solamente y la cocina era comunal. Pero la artillería inglesa fue la innovadora. Los ingleses empiezan a eran muy buenos fundidores de bronce. Los grandes fundidores de bronce en ese momento en el mundo eran los turcos, los ingleses y los alemanes también eran muy buenos. Los ingleses hacen unos cañones un poquito más cortos que los españoles y sobre todo inventan una cureña más pequeña con 4 ruedas pequeñas. Y las dotaciones de los cañones iban a ser todos marineros, 6 o 7 marineros para un cañón, ensayando continuamente, tirando, disparando con fuego real. Este tipo de cureña permitía que en el retroceso rápidamente pudieran volver con el retroceso del cañón, lo pudieran volver a cargar, ajustar el tiro, y la cadencia de tiro de los ingleses era 3 o 4 veces mayor que la de los españoles en los enfrentamientos. Es decir, tienen unos barcos muy modernos, tienen unos marineros muy profesionales y una artillería excepcional. ¿Qué sucede con España? España tenía unos barcos magníficos, pero eran los barcos pensados en Lepanto. Lepanto había sido un éxito, también lo había sido la conquista de Portugal. Lo que sucede es que los barcos españoles, la idea seguía anclada en 20 años atrás. No, nosotros solamente dispararemos una andanada con nuestros cañones. Esta andanada será suficiente para luego acercarnos a los barcos ingleses y tirando garfios, tirando cables, lo que haremos será arrastrar a los barcos ingleses hasta los nuestros, y nuestra infantería de marina lo que va a hacer es tomarlo al asalto. Cada galeón español tenía un gran castillo en la proa y en la popa, donde había numerosos soldados con mosquetes y con arcabuces tirando o lanzando granadas de mano que existían entonces. Era una especie de napalm. Las granadas eran de cerámica y dentro tenían aceite, resina y pólvora, se les pegaba fuego y se tiraban. O incluso tenían, como hicieron los americanos, el desembarco en Normandía, tenían unas pértigas explosivas los infantes españoles, los gastadores, que las arrimaban a los barcos enemigos, las lanzaban y en ese momento explotaban. Esta era la mentalidad con la que los barcos españoles van a la guerra. Por otra parte, la artillería española que se monta a los buques es una artillería de campaña, de artilleros. No está servida por marineros, está servida por artilleros. Son unas cureñas de 2 ruedas, muy pesadas de manejar, con una cola muy larga que estorbaba en el barco. Será caótica la artillería española disparando en los enfrentamientos de la Gran Armada, porque los soldados sencillamente ellos pensaban que iban a tirar una sola andanada,
y que no era necesario volver a recargar. No tenían esta rutina de trabajo, de carga, recarga, apuntar que tenían los ingleses. Eso será fundamental. Por otra parte, sucederá algo posteriormente con la artillería que les comentaré. En los barcos españoles había un capitán que mandaba sobre los marineros, un capitán que mandaba sobre los soldados. Pero es que luego cada compañía de soldados tenían sus propios oficiales. Y luego no había nada de cocina comunal. Los españoles comían en camarada. Una camarada eran 8 o 10 grandes amigos de los tercios que ellos se encargaban de buscarse la comida y de cocinársela. Por tanto, había en cada buque una enorme cantidad de despensas compartimentadas para cada camarada y hacían un turno, el escribano de cada barco iba cogiendo a cada camarada que cocinaban, porque solamente podía haber un fuego al horno, un fuego a bordo por el miedo a que hubiera un accidente, y el resto mirando. Entonces, esto era algo muy antimoderno en la flota española. Por otra parte, en la flota inglesa, incluso los nobles a bordo tenían que, ellos seguían el lema de tirar y arrastrar. Si hay que hacer trabajo sucio, en el sentido de tirar cabo, ajustar cualquier tipo de cuerda, se hace. Los españoles, los nobles, no hacían nada de eso. Para eso estaban los marineros. Cuando Felipe II está organizando la armada, don Álvaro de Bazán parece obviamente el marino magnífico para eso. Y la base de operaciones, Lisboa. El Marqués de Santa Cruz fue un magnífico almirante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera gobernado la Armada Invencible y no hubiera muerto? Ahora daré yo mi versión. Pero fue un pésimo organizador, un desastre. En 1587 ya hemos visto cómo Drake lo que hace, sabiendo que la armada está ya, la felicísima armada en Lisboa, él va a asaltar Cádiz y con una flota lo que hace es continuamente atacar a los barcos españoles entre Lisboa y Cádiz. ¿Para qué? Porque la Gran Armada se surtía del reino de Nápoles, que era España, que continuamente le estaban mandando barcos, le estaban mandando provisiones, comida, municiones, pero es que también estaban esperando a los barcos que venían de América. Y fue tremendo los desastres que causó esta incursión de varios meses de Drake en las costas españolas y portuguesas durante 1587. Pero es que además tuvo la suerte de que muy cerca de las Azores capturó a un enorme barco portugués que venía cargado de especias, de oro, de plata, de América. Los ingleses, con lo que cogieron de botín, costearon íntegramente la defensa de Inglaterra contra la Gran Armada. Fue muy mal organizador el Marqués de Santa Cruz. No había barcos suficientes. Es un mito eso de que España se talara entera para hacer barcos para la Gran Armada. No, al final la Gran Armada tendrá unos 130 barcos. Participaban galeras, en barcos mediterráneos, galeras, galeazas muy bien artillados que se movían a remo y a vela, muy buenos para las aguas mediterráneas, pero no tan buenos para las aguas embravecidas atlánticas y además muy lentas. No había barcos suficientes, llegarían al final que tener que intervenirse barcos extranjeros o incluso alquilar barcos extranjeros de italianos o de provincias hanseáticas del norte de Alemania. Había déficit de cañones en España, empiezan a comprarse cañones por toda Europa. Y esto significará que al final la Armada tendrá unos 2.340 cañones de distintos calibres. Esto era caótico, porque claro, entonces el calibre de un cañón se medía por el peso de la bala, no por el diámetro del ánima. Será terrible luego el caos de la intendencia de reparto de las diferentes granadas, porque luego los artilleros tenían sus calibradores y sus reglas de artilleros para ver, y en el furor de la batalla, con el miedo, con el ruido, con el bombardeo de los ingleses, pues muchas veces era muy difícil saber cuál era la granada para cada uno de los cañones. La comida fundamentalmente era bizcocho, se llamaba, era una galleta. Bizcocho se horneaba 2 veces para que estuviera muy duro y aguantara mucho la navegación. Se empieza también a almacenar agua, mucho vino, pero ¿qué sucede? Sucede que la armada no está
está lista, hay una epidemia de tifus. A principios de 1587 se empiezan a pudrir los alimentos, empiezan a enfermar los soldados, está gravemente enfermo el marqués de Santa Cruz y muere. ¿Qué es lo que hace Felipe II? Le encarga que capitanee la Gran Armada al duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán. Uno de los hombres más ricos de España y de Europa, era virrey, el capitán general de Andalucía, tenía experiencia militar, él había participado comandando flotas en la invasión de Portugal de 1580, era un superdotado para la organización. Un auténtico genio. Era un excelente director de recursos humanos, un excelente organizador de intendencia, era un administrador de bienes impresionante. Él, cuando lo nombra, y era el mayor noble que había en España, Felipe II, él le manda una famosa carta donde dice: no me nombre su majestad. No, él no dice que se marea, dice: es que el mar me mata. Dice, y además, dice, viene a decir que estoy pobre, si debo mucho dinero, incluso cuando tengo que ir a Madrid o tiene que ir alguno de mi familia, me cuesta mucho dinero. Felipe II no se traga eso, sonríe, porque él sabía además que iba a poner mucho dinero de su bolsillo para la Gran Armada, como finalmente hizo. En un par de meses, el duque de Medina Sidonia hace una labor espectacular, completa toda la flota. Había un montón de barcos, había barcos muy lentos, había urca, había carraca, había barcos de transporte, había grandes galeones. Va a dividir la armada en varias escuadras territoriales. La flota de Portugal, de Castilla, de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Levante. Él va a conseguir subir a bordo a 5 tercios españoles y 2 tercios portugueses, y varias compañías sueltas y varios cientos de caballeros de toda España voluntarios. Él va a conseguir, había 7 fundiciones de bronce en Lisboa, y él se pone a hacer cañones rápidamente, que por la premura de tiempo no había unos controles de calidad buenos de esos cañones, que fueron deficientes luego en el combate. Pero consigue pólvora, consigue traer vino de Málaga, de Jerez, de Nápoles, pipas de vino se llamaban, se sube vino dulce, se suben pasas, bacalao, carne salada, mucha cerveza también a bordo. Es decir, hace una labor espectacular. Él primero que hace los impresos de órdenes militares, con sus órdenes generales y unas zonas en blanco para las órdenes que hubiera que haber en ese momento. Le da cartas de navegación muy fiables a todos los barcos de el norte de Francia y de Flandes, pero de Escocia y sobre todo de Irlanda eran, como por ahí no tenía que ir la Irlanda, no tenía que ir la Armada, era muy poca la información. Felipe II le ha dado el rango de cruzada a la Armada porque así ha querido el Papa, acuérdense. Llega el momento que le dice Felipe II, Santidad, tiene usted que pagar lo prometido, y dice el Papa, bueno, Majestad, si a fin de cuentas, si los ingleses ya lo han ofendido en Holanda, usted va a actuar, yo creo que, y le dicen los consejeros a Felipe II, sus consejeros reales, Majestad, es que es de educación napolitana y en la ofensa la paga con venganza, apriete usted. Y entonces el rey Felipe II le exige al Papa el dinero. Y piensa Felipe II, ¿y si muere el Papa? Era mayor, antes de que siga la Armada, pues, una promesa personal. ¿Y qué es lo que hace Felipe II? Obliga a todos los cardenales a prometer que si el Papa muere y alguno de ellos es elegido en cónclave, pagarán el dinero. Y así lo hacen. Y 2 banqueros de Roma recibieron del Vaticano 1 millón de ducados de oro que estaban en depósito, y dice el Papa, bueno, yo pago, esto es un dineral, dice, pero que un notario certifique en el momento que un soldado español de los tercios ponga el pie en las playas de Inglaterra, pagaré. Obviamente no llegó a pagar nunca el Papa. La Armada está lista para salir. ¿Y qué estaba haciendo entonces Alejandro Farnesio en Flandes? Alejandro Farnesio estaba también haciendo una labor magnífica. Él llegó a juntar casi 30.000 hombres, que era una barbaridad. Tercios, la mayoría de ellos españoles, pero también valones,
también italianos. Incluso también había compañías de irlandeses católicos, incluso ingleses, para luchar contra los protestantes. Él se hace traer a ingenieros navales de Venecia para construir galeras. Empiezan a construir unas 200 barcas y barcazas de fondo plano para meter a los hombres. Él iba a salir del puerto de Sluis y de Dunkerque y empieza a prepararse. El 28 de mayo de 1588 la Armada se hace a la mar. Hay unas tormentas a la altura de Galicia, tiene que refugiarse la Gran Armada en La Coruña y están allí un mes. Tenía la consideración de cruzada. Los hombres no podían llevar a bordo puñales, no podían blasfemar, no podían herir el nombre de Dios. En Lisboa fueron expulsadas las prostitutas, no podían subir mujeres a bordo. Y llega el momento en que cuando la Armada en julio de 1588 zarpa de La Coruña, llega al sur ya de Inglaterra. Y en ese momento se produce un minuto eterno, el minuto de Plymouth. Plymouth era el puerto donde estaba toda la Royal Navy, prácticamente toda la Royal Navy. Habían salido algunas semanas antes para intentar cazar a los españoles. En Galicia habían tenido muy mal tiempo, se habían metido en el puerto de Plymouth. Ellos a aprovisionarse, a esperar que escapeara el tiempo, y a la altura, cuando van a llegar a Plymouth, hay consejo de guerra en la nave capitana de la Gran Armada, en el barco San Martín de Portugal. Medina Sidonia reúne a todos sus almirantes y hay dos grandísimos capitanes de la Armada, Leiva y Martínez de Recalde, que le dicen a Medina Sidonia: ahora vuesa merced, es el momento, tenemos el viento a nuestro favor, el viento de Barlovento, hay marea alta, no van a poder salir los ingleses si nosotros nos acercamos al puerto de Plymouth. Es cierto, es más o menos estrecha la boca de entrada, están artillados, pero los desharemos. Pero Felipe II le había dado una orden tajante a Medina Sidonia: bajo ningún concepto hay que plantar batalla, hay que llegar a Flandes, a las costas, para embarcar al duque de Parma, Alejandro Farnesio. Titubeó Medina Sidonia y dijo que no. Durante un minuto se lo pensó y dijo que no, que él seguía las órdenes del rey. Si el marqués de Santa Cruz hubiera estado ahí de almirante, que obviamente tenía una grandísima experiencia, ¿hubiera atacado? No lo sabemos, probablemente, pero ahí es donde la Gran Armada pierde su momento. ¿Qué es lo que sucede a partir de entonces? Sale la Gran Armada, sigue hacia Flandes. Al día siguiente ya Drake lo que hace es salir junto con Sir Homskin y el resto de capitanes, van continuamente detrás de los españoles. ¿Y qué es lo que van a hacer? Los ingleses, con unos barcos muy maniobreros y una mejor artillería, continuamente se acercaban a los españoles, bum, 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 los bombardeaban. Los tirateaban, bum, 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 y se retiraban. Los barcos españoles disparaban, pero con una cadencia mucho menor. Los españoles no sabían, pero ¿qué hacen los ingleses? Esperaban el asalto, pero nada. Sencillamente lo que hacían era ablandarlos, bum, 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 y la Gran Armada con una media luna que podía... Eran aproximadamente 8 o 9 kilómetros en el mar, lo que era la Gran Armada, la formación. Era imposible, no la rompían los ingleses, pero continuamente se acercaban bombardeándola, cañoneándola. Va a haber una batalla muy grande en Gravelinas, otra al sur de Inglaterra, en la isla de Bray, pero los ingleses no pueden hacer mella a la Armada resiste, recibían cientos de impactos, pero se mantenía. ¿Pero qué sucede? Sucede que no se habían llegado a poner nunca de acuerdo los emisarios entre el duque de Medina Sidonia y Alejandro Farnesio. No sabían cuándo llegaban ni el uno ni el otro. Las comunicaciones entonces dependían obviamente de la climatología, de la situación del mar. No se encontraban los emisarios, hubo un cruce continuo, y cuando se entera ya Alejandro Farnesio que la Armada se aproxima, en ese momento él da unas órdenes. Los zapadores españoles habían abierto canales, habían roto diques artificiales para subir el nivel del agua.
los holandeses, malditos holandeses, decían los españoles, en las costas, en los arenales, en los bajíos de arena, lo que habían hecho era quitar las marcas de navegación y las boyas para que los barcos españoles se aproximaran sin saberlo y embarrancaran. Y lo que sucede es que los holandeses tenían los llamados filibotes, los españoles los llamaban mendigos del mar, unos 150 barcos pequeños, muy maniobreros, de muy poco calado, artillados, que no embarrancaban, porque estaban continuamente por el Escalda y por las costas de Flandes. Entonces no dejaban, decía Alejandro Farnesio, que él no podía salir con sus barcazas al mar para unirse a la Gran Armada, porque obviamente estarían indefensos, indemnes ante los holandeses. ¿Y qué es lo que hace el duque de Medina Sidonia? Él se va a parar en Calais, estaciona durante un día entero la Gran Armada en Calais, esperando que el duque que Alejandro Farnesio, el duque de Parma, llegara a ellos. Estuvieron a punto durante un maldito día. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando ya Alejandro Farnesio sabe que están en Calais la Gran Armada, embarcan. Más de 20.000, 27.000 soldados de los tercios han embarcado con 500 jinetes. Todos los pertrechos, toda la alimentación, están esperando en las barcas y ellos ven al oeste, al atardecer, un cielo rojo. Piensan que la Armada está librando un combate, pero fue el desastre. ¿Qué es lo que hicieron los ingleses? Los ingleses, sabiendo que la flota española estaba en Calais, lo que hacen, amarrada, cada barco tenía 2 o 3 anclas, lo que hacen es cogen barcos muy viejos, los llamados brulots, los mecheros del infierno, lo llamaban los españoles, lo llenan de pólvora, lo llenan de alquitrán, y cuando el viento sopla a favor de estos barcos y sabiendo que las corrientes eran favorables, lo arrastraban en barca y luego los dejan. Y entonces estos 8 brulots, estos mecheros del infierno, al anochecer se aproximan a la flota española. Medina Sidonia había impartido órdenes de que no cundiera el pánico, de que sencillamente algunos heroicos marineros se acercaron, que efectivamente lo hicieron, con 2 de estos brulots, con barcas, con remos o con barcos pequeños y mediante garfios los deslizaban y embarrancaban en la costa. Pero otros 6 fueron directamente al núcleo de la Armada. Cundió el pánico entre los capitanes españoles. Empezaron no a levar anclas, cortaron las sogas. Y entonces en ese momento se quedaron ya sin ancla y desparejados no, sin la ancla, al pairo se desarmó, se deshizo la Armada. Ya no pudieron acercarse a recoger a los tercios españoles. Y ese fue el gran fallo técnico de la Armada, que nadie pensó que cómo era la forma en que se unían ambas armadas. Nadie lo había pensado. Ese fue el fallo principal que tuvo la Armada, ese detalle. A partir de entonces ya los vientos lo que hacen es que siguen empujando a los barcos españoles contra las costas de Flandes. En ese momento aprovechan ya los ingleses para seguir cañoneando a los españoles. Habían perdido los españoles solamente 2 buques hasta ese momento. El buque insignia del duque Medina Sidonia recibió 500 cañonazos directos, 500 impactos directos. Las escotillas de los barcos españoles chorreaban sangre, pero los soldados se comportaban heroicamente. Nadie quería rendirse. Y a partir de ese momento es cuando entran los llamados vientos de Dios para los ingleses. Hay un momento en el cual los españoles, los vientos empiezan ya a soplar hacia el norte, hacia el mar del norte. La flota todavía intacta, bien gobernada, empieza a subir por el norte costeando Inglaterra, y los ingleses no saben qué van a hacer los españoles. Van a ir a Dinamarca, van a ir a Hamburgo, van a retroceder a Flandes, siguen muertos de miedo. Pero Medina Sidonia ya toma la decisión de que no vuelve a Flandes. Lo que va a hacer es rodear las islas británicas, costear Inglaterra, rodear Escocia, rodear Irlanda y volver a Galicia y a los puertos cantábricos. ¿Qué sucede? Que en esa primera quincena de agosto de 1588 hizo un maldito tiempo como si fuera invierno.
tempestades, lluvias, olas que a los barcos españoles los lanzaban contra las costas irlandesas. Allí los ingleses a los náufragos españoles los masacraban en la playa. Unos 1.500 españoles murieron apaleados como perros por los ingleses. Otro irlandés a los náufragos españoles, porque unos 30 barcos naufragaron, los acogían, los llevaban a sus casas, o incluso muchos españoles tuvieron rutas de escape hasta la católica Escocia. Pero el resto de la flota, que solamente había perdido 3 barcos, en septiembre es cuando llegan a Galicia y a los puertos de Santander. Ese es el final de la Armada. El duque de Medina Sidonia, que se comportó heroicamente como soldado, había partido con 60 criados. Vuelve con 2 criados enfermos. Él tenía 2 grandes capas. Una se la había dado a un capellán por el frío que tenía enfermo y otra a un grumete, y él solamente con su capa corta. Lo tenían los españoles todo, tenían un enorme tesoro de monedas de oro para pagar y sobornar a los ingleses, para administrar el gobierno. El gobernador interino iba a ser el cardenal William Allen, un inglés, un académico de Oxford, que había creado en Francia el seminario de Douai, donde se formaban sacerdotes ingleses católicos para hacer propaganda contra la Inglaterra protestante. El cardenal Allen había escrito un manifiesto que iba impreso en la Gran Armada para levantar a los católicos ingleses contra Isabel I. Él iba a gobernar en nombre del Papa y de Felipe II. Si hubiera desembarcado la Gran Armada, en una semana hubieran tomado Inglaterra, hubieran llegado a Londres. Los ingleses tenían 6.000 soldados, entre 6 y 8.000 en el norte de Escocia. No sabían si iban los españoles a llegar a Escocia. Solamente tenían milicias ciudadanas. Esto hubiera sido pan comido, porque además en la Gran Armada había un tren de artillería para destruir a los castillos que tuvieran los ingleses. Iban a desembarcar en el cabo Margate, en las playas de Kent, y la Armada mientras iba a remontar el Támesis para cubrir el flanco derecho de los tercios de Flandes, porque decía Farnesio, tomaremos Londres al asalto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera desembarcado? Bueno, pues no sabemos qué rey hubiera, ¿no? Un gobierno interino, una paz negociada con Inglaterra. España hubiera tenido las manos libres en Flandes, se hubieran pacificado. El comercio español con América hubiera tenido varias décadas de mucha mayor tranquilidad y prosperidad. Probablemente hoy el idioma universal de Internet no fuera el inglés, sino el español. No lo sé. El caso es que Felipe II va a tratar muy bien a todos los supervivientes. Solamente se enjuició a uno, un marino vasco, a Pedro de Flores. A todos los marineros le va a dar subvención económica, van a hacer hospitales, van a estar reconstruyendo la flota, los hombres van a ser tratados muy bien, a las viudas le van a dar socorro económico, al contrario que Isabel I, que dejó que sus hombres enfermos se pudrieran. Ella pensaría, o pensó, que bastante tenían con haber salvado a Inglaterra y al Dios protestante. Se murieron prácticamente de asco los supervivientes ingleses, porque la mitad de ellos murieron enfermos. ¿De dónde le viene el nombre de la Armada Invencible? No como un epíteto despectivo, sino que en el invierno de 1588, en un panfleto, era una forma, la llaman los ingleses la Invencible, como una forma de magnificar la victoria que habían obtenido. ¿Qué sucede? Sucede que en 1589, al año siguiente, Drake lo que hace es organizar una armada privada de corsarios para destruir a la Armada Española que se estaba reconstruyendo en los puertos del norte de España. Pero esta vez los elementos contra los que no mandó Felipe II a luchar a sus barcos sí estuvieron a favor de España, y estos elementos, y sobre todo la heroica defensa de los soldados españoles de las milicias cívicas cuando atacan La Coruña, ahí está la famosa María de Pita, una heroína española, pues los soldados españoles de forma heroica defendieron el norte de España, y la derrota de esta armada inglesa, mucho más poderosa que nuestra Armada Invencible, fue espectacular.
Pero ¿qué sucede? Sucede que Felipe II dijo no es necesario que magnifiquemos nuestra victoria, porque España estaba muy acostumbrada a obtener victoria. Es decir, en ese sentido, los ingleses lo que han hecho es exaltar siempre su victoria sobre la Armada Invencible y callar el desastre de la contraarmada. Y los españoles incluso ignoramos lo que supuso en ese sentido la contraarmada. Es decir, que esa victoria al final de España no solamente compensó la balanza, sino que de alguna manera dejó desarbolada, desarticulada a la Royal Navy durante una buena temporada y ya no volvió a ser rival contra España. Esta historia de la Gran Armada, de la Armada Invencible, tanto me sedujo a mí que desde que yo estaba en la universidad yo sabía que tenía que escribir una novela. Yo tenía un título, pero no tenía el libro. El título era La Cofradía de la Armada Invencible. Tardé, desde que yo era muy jovencito, pensando el título, hasta escribir las 20 años. Es un tema que a mí me fascinó, cómo yo iba visitando museos, exposiciones, buscando documentos en archivos, leyendo todo lo de la Gran Armada, porque es algo que a mí me motivaba. ¿Por qué me motivaba? Un paisano mío, de mi provincia olivarera, el maestro Álvarez, él compone el pasodoble más bonito de nuestra historia, Suspiros de España, a principios del siglo XX. Lo compone en Cartagena. ¿Por qué se llama así? Él escribía en un café de la calle Mayor de Cartagena que entonces había una pastelería que se llamaba España. Y entonces él era muy goloso y un día, parado delante del escaparate, uno de los dulces típicos de allí se llamaba Suspiros. Entonces por eso le puso al pasodoble Suspiros de España. Jaime d'Armiñán, el grandísimo cineasta, sus memorias las tituló La Dulce España, porque era también hacer mención a una pastelería a la que él iba de niño, a él lo llamaban de niño, y le recordaba su infancia, era su Magdalena de Proust. Bien, pues yo creo que con este tipo de evocaciones tan dulces, todos los que estamos aquí, cuando hablamos de la historia de este país, que es el nuestro, que se llama España. Muchas gracias. Bueno, les había prometido un broche de oro y a fe que lo ha sido, ¿eh? No tendrán ustedes queja. Broche de oro y diamantes. Seguro que hay alguna pregunta. No tenemos tiempo para muchas porque es viernes y a pesar de la puntualidad escrupulosa de Emilio, supongo, no tenemos tiempo para muchas, pero para 2 o 3 preguntas sí. Yo encantado, si alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad. ¿No? Ah, perdón, sí. Levántese, por favor, porque si no... La pregunta es que ¿por qué? Es que no se oye detrás. ¿Por qué cuando te regresan a Galicia no lo vuelven a intentar? No lo vuelven a intentar. Bueno, pues porque la Armada había perdido en total unos 30 barcos, o sea, unos 100 barcos estaban muy dañados, lo estaban recuperando porque costó un dineral. La Gran Armada costó mucho dinero y porque realmente se había dado cuenta ya Felipe II y sus consejeros que enlazar con los tercios de Flandes era muy imposible. No había solución. A España le hubieran faltado una flotilla de pequeños barcos que se hubieran podido costear por los arenales de Flandes para luchar contra
los mendigos del mar, los barcos holandeses. Alejandro Farnesio lo hizo muy bien, en el sentido es que él volvía locos a los holandeses, los ingleses. Algunos buques que él tenía importantes de guerra estaban continuamente por el Escalda atrayendo la atención de los holandeses para llevarlos hacia el sur. Los ingenieros suyos hicieron una labor impresionante. Es que hicieron un canal artificial en muy poco tiempo de 10 metros de ancho y de 2 metros de profundidad para conectar la ciudad de Sluis y la ciudad de Dunkerque, los puertos de Sluis y de Dunkerque. Y ahí es donde él lleva a todos los tercios. Es una ingeniería espectacular. Él no podía hacer más en ese sentido, pero no, era imposible. No podían las barcazas. Piensen ustedes en el desembarco en Normandía. Esas barcazas no podían salir a la mar. No había forma de conectar la flotilla de los tercios con la gran flota, porque estaban los holandeses con su flota y la Royal Navy. La Royal Navy es que era una poderosa flota, muy maniobrera y con una artillería espectacular. Lo que es cierto es que los soldados y los marineros españoles mantuvieron el tipo de una forma magnífica. Los soldados ingleses y los marineros que sobrevivieron, muy dados desde siempre, ellos a hacer diarios, ensalzaban el heroísmo de los españoles. Se quedaban desquiciados, porque cuando los barcos españoles estaban desarbolados, chorreando sangre, estaban incluso escorados, llegaban los ingleses y los soldados españoles lo que hacían era lo insultaban, lo llamaban gallinas luteranas. Bueno, y otros epítetos que no voy a repetir, ¿no? Pero lo insultaban, les decían venid aquí, que os vamos, se acordaban de las madres de los ingleses y continuamente, pero casi hasta el último hombre, hasta que no les quedaban municiones. Entonces los ingleses se quedaban absolutamente parados y no eran los tercios, eran los soldados que iban, eran tercios españoles, 2 tercios portugueses, pero no los tercios de Flandes, que era una infantería invencible. En ese sentido, los ingleses durante varios meses no sabían, hemos ganado, hemos perdido, porque tenían un miedo cerval a lo que hubiera hecho España. Nuestra desgracia como españoles, pues no haber sabido luego, en la época de Felipe II, ensalzar con la publicística, como se llamaba entonces, la victoria de lo que fue la contraarmada. Eso es el pecado colectivo que hemos tenido los españoles. Y válgame Dios, si lo seguimos teniendo, no tenemos confianza en nosotros mismos, nos falta autoestima. Es una cosa impresionante, pero en fin, ese fue el motivo. Ya más soluciones no. Hubo luego un intento en 1778, en época de Carlos III y con la Francia de Luis XVI, que se montó casi una gran armada parecida. El momento era magnífico. Estaba la Revolución Americana, la Guerra de Independencia, los ingleses tenían allí gran parte de su ejército y de su flota, pero salieron muy mal las cosas con las tempestades y la Royal Navy aguantó. Pero algo como la Gran Armada. Ahora bien, si hubiera salido bien, se hubiera dicho que Felipe II era un estratega de primera categoría. La historia tiene estas cosas. Bueno, para remediar esa ausencia de capacidad narrativa o de capacidad reivindicativa de nuestros propios logros, nació la Asociación de Escritores con la Historia. Para remediar ese desconocimiento se organizan ciclos como este, para devolver a esos protagonistas, a esos marineros heroicos, a esos tercios heroicos. Los miembros de esta asociación escribimos historias, escribimos novelas históricas, que es la forma que tenemos de no solo recoger la historia que ya está en las crónicas, sino además de otorgarle la emoción, el heroísmo, la aventura, el ingrediente plus emocional, el ingrediente añadido emocional que a veces los fríos historiadores no son capaces de proporcionar. Todo esto es lo que hacemos y por eso aprovechamos, los que estamos aquí hoy, seguro que Emilio y Chani piensan lo mismo que yo, para invitarles a que nos apoyen leyendo nuestro trabajo, porque es exactamente, nuestro trabajo está dedicado precisamente a eso. No sé. Una cosita. Sí, quería una decir. sí. Ayer se lo dije y hoy se lo digo. Todas las conferencias, estas y muchas otras que hemos ido dando en el Senado, en todos los sitios, están colgadas en nuestro canal, un canal que se llama Canal Escritores con la Historia de YouTube. Sí. A las que les invito a entrar, les sugiero que se suscriban. Gratis. Gratis.
Sí, sí. Importante, es gratis. Se pueden suscribir y acceder a todo nuestro contenido de forma completamente gratuita. Lo comparten. Exacto. Y entonces se convierten en los altavoces, todos ustedes, de esta asociación. Y si están ¿Qué manera hay de hacer con la historia? Pues miren, darla a conocer. La voz es importantísima. Nosotros, con ustedes, podemos multiplicarla por mucha gente. Así que claro que se puede hacer algo. A veces te preguntan, ¿pero qué se puede hacer? Ya les he dicho una cosa, compartan estas conferencias. Y si están en Facebook, también tenemos una página de Facebook, Escritores con la Historia, en la que también nos pueden seguir. Todos nosotros tenemos páginas personales, tenemos página en Twitter, tenemos un magnífico community manager, Ramón Vila, que se ocupa de alimentar y de cuidar nuestras redes sociales. Todo esto es absolutamente gratuito y es una forma de participar con nosotros, de contribuir a esta labor de divulgación de la historia de España que merece mucho la pena. No sé si hay una última pregunta. Sí, pues dos, si son rapiditas, dos. Una ahí y otra ahí, rapiditas. No, si es muy abstracta, si es abstracta, no, vale. Pues por ahí teníamos una, por favor. Resulta sorprendente que en los consejeros, la gente que dirigía los consejeros de Felipe II, no pensaran que era imposible conectar la Armada con los tercios de Flandes en la costa de Flandes, como así sucedió. Entonces, la pregunta es, ¿por qué piensa que pudo pasar eso? Que nadie lo previera, que era imposible. Yo creo que Felipe II se da cuenta. Llega un momento, pero él no podía echarse atrás. Él no podía echarse atrás. Él era el gran designio, lo había llamado. Pues Dios proveería. Él lo decía muchas veces. Las anotaciones que él hacía, todos los documentos, Dios proveerá. Ya se encontrará la manera de solucionarlo. Las personas que tienen un sentido providencialista de la vida, muchas de ellas, al final, este sentido providencialista le hace estar desvinculados, desligados de la realidad. Y a veces tienen un pensamiento, lo que se llama en psicología un pensamiento mágico. Se creen que por arte birli-birloque se va a solucionar. Era ya imposible. No pensarían tampoco que los holandeses iban a tener una flotilla tan activa en ese sentido y pensaban pues que sería a lo mejor con la magnitud de la Gran Armada aproximándose ante esa visión, pues saldrían corriendo, no tendrían valor de actuar como actuaron como una avispa los holandeses. Y realmente es que Farnesio no tuvo posibilidad, pero es que se lo reprochaba cada duque al otro, pero salga vuesa merced, pero ¿cómo voy a salir yo con mis tropas? Es que sería horroroso. No tuvieron la culpa ninguno de los dos. Si acaso hay un culpable, podemos decir que Medina Sidonia perdió la oportunidad de atacar el puerto de Plymouth y luego de haber estado en Calais, pues haberse acercado un poquito más, porque es que además Felipe II fue un genio. Durante 3 años convenció, lo mismo que ahora están las negociaciones diplomáticas entre Rusia y el tema de Ucrania, Felipe II convenció a toda Europa para que ningún país ayudara a Inglaterra. Y ningún país ayudó a Inglaterra. Podría haber sido la bancarrota de Inglaterra. En las casas de apuestas de toda Europa apostaban muy a favor de Felipe II sobre Gloriana, la reina inglesa. En España durante un par de meses había procesiones, había indulgencias plenarias para cualquier español que rezase por el éxito de la felicísima Armada. Los franceses, los burgueses ingleses y la aristocracia se iban a las costas de Francia a hacer sus picnics para ver pasar a la Gran Armada, porque nunca se había visto algo igual. Imagínense los barcos cuando parten de Lisboa, las bordas pintadas de rojo o de oro, con unas velas, con unos gallardetes, con la bandera blanca, con las armas reales de Felipe II, los pendones de Castilla. Es que el espectáculo era maravilloso, pero ese pequeño detalle técnico nadie lo tuvo en cuenta y ese fue el principal error. Bueno, pero nos quedamos con la victoria de La Coruña unos años después y la heroína María Pita y la heroica defensa que se hizo. Pues hasta aquí estas 4ª jornadas de novela histórica de Pozuelo de Alarcón.
nuestro agradecimiento una vez más al Ayuntamiento, a todos ustedes, a la librería que nos ha estado acompañando y que dispone de los títulos de Emilio para quienes quieran que les firme sus novelas. Merece la pena conservarlas. Y quedan ustedes convocados para el año que viene. Intentaremos hacerlo más y mejor. Muchísimas gracias. Hasta pronto.